en el Congreso de la Nación leyes muy importantes en el periodo de sesiones extraordinarias. La que ocupa toda la atención es la reforma laboral, que el gobierno señala que no le va a hacer modificaciones, que ya tiene todo acordado, todo eso. Entonces, bueno, y además ya incluso se está hablando del 2027. Hay un montón de temas. Y lo hemos llamado a Carlos Fara, que es analista político, para charlar un poquito con él todas estas cuestiones. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio los saludan. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, viendo cómo se va dando, hay algunos gobernadores más cercanos que ya han comprometido su apoyo, hay otros que han dicho el tema de ganancias me afecta, ya tengo muy poco dinero para manejarme y si me recortan más no sé cómo voy a hacer, así es que, bueno, ahí hay una... Ay, me parece que se cortó. Sí, se cortó. Parece que se cortó. Ojalá no se haya quedado sin batería. Ojalá. Bueno, en este momento hay una persecución en el barrio Fush. Ya hay 4 detenidos, pero aquellos que circulen por el barrio Fush van a ver allí la policía desplazándose en distintas zonas de ese barrio. Así es que, bueno, atención con eso. ¿Está Carlos Fara de vuelta? Carlos... Sí, acá bien, estoy. Bien. Bueno, voy a evitar la introducción. Bueno, el tema reforma laboral, ¿cree que el gobierno va a poder sortear esta situación y salir airoso y aprobar la reforma? A ver, creo que el gobierno puede aprobar la reforma en tanto y en cuanto puede resolver qué pasa con el capítulo fiscal, ¿no? Porque más allá del tema laboral, en realidad el gobierno volvió a mandar una suerte de ley ómnibus que tiene adentro un montón de cosas que no tienen que ver con lo laboral, que afectan las finanzas de las provincias. Me parece que si fuera solo por la reforma laboral en sí, probablemente no tendría problemas de aprobación. Me parece que todavía el tema sigue trabado a la búsqueda de una solución que pudiese equilibrar esta cuestión. Si no, corre el riesgo de que efectivamente la reforma laboral vaya al recinto, se apruebe en general, pero que después tenga problemas en algunos artículos en particular, como por ejemplo el tema recursos. Bien, y con toda esta cuestión el gobierno como que todavía quiere conservar esa fortaleza que logró en las elecciones. No sé si todavía sigue manteniendo ese capital de apoyo. Bueno, por ahora sí. Lo que pasa es que bueno, estamos en un momento del año muy particular, ¿no? Es el pleno verano, mucha gente, digamos, de vacaciones, con la cabeza en otra parte. Creo que esto no, digamos, para empezar a ver, digamos, qué efecto pueden tener algunas de las cosas que hace o dice el gobierno, siempre hay que esperar, digamos, a marzo, cuando retome, digamos, el ritmo más normal de las clases, etcétera. Pero diría que en general los primeros meses después de una elección que el gobierno ganó, es más difícil encontrar que vaya a tener algún tipo de deterioro, salvo, digamos, que genere algunos problemas particulares como le pasó el año pasado. Y la sociedad, Carlos, de por allí, por lo menos una parte, detecta que manotazos de ahogado de una cierta oposición que se quiere reunir, que quiere tomar fuerza, que está muy debilitada, muy dividida, y un Kicillof que está acusando a la Cámpora, por ejemplo, de condicionarlo. ¿En qué posición está esta persona que por lo menos quiere ostentar una candidatura o quiere llegar a algún puesto de preponderancia? Una situación compleja, no solo interna y externamente, ¿no? Internamente, tal cual ustedes lo dicen, porque existe una puja interna que seguramente llegarán a algún tipo de acuerdo para definir las autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires, que hay que realizarlo en marzo, porque nadie quiere, digamos, ir a una batalla con final incierto, pero eso no significa una resolución de la conflictividad política, ¿no? De las diferencias que existen entre Kicillof y la Cámpora, el cristinismo. Eso por un lado. Y luego un Kicillof que le cuesta proyectarse más allá de la provincia de Buenos Aires, digamos, para su propio electorado.
ese tercio, digamos, que vota el peronismo, kirchnerismo, la considera más importante, las considera sobre todo la figura de Cristina, aún presa, y que obviamente no puede ser candidata, y Kicillof, digamos, tampoco logra digamos, entusiasmar a los gobernadores del interior que todavía responden al PJ nacional. De manera que está un poco entre la espada y la pared, ¿no? Digamos, ni tiene resuelto la cuestión interna y hoy le sigue costando mucho poder proyectarse a nivel nacional. Ahora, con todo esto, entonces, no, del otro lado no hay un candidato visible, solamente está Milei, y del otro lado ni en el justicialismo ni en ninguna de las otras fuerzas hay un candidato visible o fuerte o potable para hacerle frente. Bueno, primero yo diría que si no pasa nada raro, lo más probable es que hoy el PJ, digamos, lleve de candidato a Kicillof, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también, digamos, hoy por hoy es una elección que mucho más probablemente gane el gobierno y por lo tanto, digamos, nadie va a poner demasiado obstáculo en que Kicillof sea el candidato si es una elección para perder, ¿no? En primer lugar. Claro. Luego, es cierto que no hay otra, digo, por ahora no hay otras opciones, ¿no? Veremos qué pasa si vuelve a existir electoralmente Provincias Unidas, que no tuvo suerte en esta elección pasada. Seguramente va a haber alguna tercera opción de algún tipo, pero creo que le falta una eternidad a esto, ¿no? Que no lo veamos hoy no significa que no vaya a haber otras candidaturas por el camino, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que más allá del gobierno y del kirchnerismo, de todas maneras hay más o menos un cuarto de los que fueron a votar en la elección de octubre pasado que se inclinaron por algunas otras opciones. Dante Gebel, este conferencista, orador, conductor también de programas de espectáculos, está siendo como apoyado o tiene cierta propaganda encima. ¿Qué pasó? ¿Se diluyó esta personalidad? Porque más allá de que se conoce desde el punto del espectáculo, pero ¿qué más tendría para ofrecer, no? Bueno, por empezar, Gebel es un pastor, ¿no? Sí. Que tiene una iglesia en la zona de Los Ángeles, en Estados Unidos, y que él no dijo nada, no hizo ninguna declaración respecto a una probable candidatura presidencial. Hay sectores, diversos sectores, entre los cuales hay varios digamos, sectores del peronismo que están impulsando su candidatura. Creo que esto, digamos, insisto, le falta muchísimo todavía. No tendría ningún sentido que una persona como Gebel o cualquier otro outsider que esté dando vueltas se apresure a presentar una candidatura que se va a desgastar, digamos, más rápidamente, con un Milei fortalecido por ahora. Entonces creo yo que novedades no vamos a ver hasta dentro de muchos meses, probablemente dentro de un año, ¿no? Digamos, sí. Estamos recién en el inicio del 26. Carlos, la última de mi parte. Los sindicalistas, ¿en qué rol están hoy? ¿Dónde están? Porque también están, hay que decirlo, bastante fuera de foco, sin poder, claro, sin poder inclusive de convocatoria. Evidentemente la calle la perdieron hace un tiempo largo. ¿Qué posición están tomando frente a lo que se puede venir para las próximas elecciones? Creo, primero, desde el punto de vista de la reforma laboral, creo que no tiene mucho espacio para negociar, en función de lo que charlábamos hace un rato. Creo que hoy por hoy lo más interesado está en el tema, algunas cuestiones de la reforma laboral que tienen que ver con lo sindical y con el tema obras sociales, obviamente, que es lo que más, digamos, les aprieta, pero con muy poca incidencia dentro del propio peronismo, digamos, un peronismo que se ha quedado con una base, digamos, social, sector popular, pero con muchos de ellos en situación, digamos, de dificultad laboral, con lo cual los sindicatos, y de informalidad, con lo cual los sindicatos representan menos, que te diría con un viraje de la opinión pública en los últimos años, que tampoco, digamos, les asigna un rol muy relevante, ¿no? Con lo cual, digamos, no es un actor que obviamente uno debería
despreciar, pero la verdad es que su incidencia política es cada vez menor. Bien, ¿la carrera presidencial arranca después del Mundial? Sí, probablemente hay que mirar la segunda parte del año, ¿no? Porque seguramente también vamos a ver muchos gobernadores que empiecen a decidir adelantar sus elecciones para no juntarla con la elección nacional, y eso ya de alguna manera también va a ir como descartando ciertos personajes de una eventual grilla presidencial. Bien, bien. Carlos, le agradecemos muchísimo su participación, muy amable. Que tengan buen día. Buen día, adiós, hasta luego. Carlos Fara, analista político, quien estaba dialogando con nosotros. Las 8:10.